Vamos ahora con la revolución estadounidense y con las naciones y los nacionalismos, ¿vale? Bien, primera cuestión que hay que tener clara en la revolución estadounidense. Nosotros en Francia hemos visto básicamente un enfrentamiento entre clases sociales y entre ideas políticas. La revolución estadounidense tiene algo de eso. Pero la revolución estadounidense es ante todo, como lo será, por ejemplo, las luchas por la independencia de las colonias españolas en América, una lucha por la independencia, por crear un nuevo estado separado de otro. Una lucha por la independencia de quiénes? De las colonias de origen inglés o las colonias inglesas en América del Norte, en concreto en la costa este de América del Norte, respecto al Imperio Británico. En esas colonias se producirá una revuelta, se producirá una rebelión que tiene por objeto separarse del Reino Unido y crear un nuevo país que acabará conociéndose como los Estados Unidos de América. ¿Vale? Entonces, primera idea, ¿de qué va la revolución estadounidense? De la creación de los Estados Unidos a través de la independencia del Imperio Británico. Vale, ¿por qué se da un movimiento de la independencia? Creo que aquí estaría bien entender un poco cuál es el origen de esas colonias inglesas en América del Norte. Como sabéis, en 1492, una expedición comandada por Cristóbal Colón descubre un nuevo continente, América. En principio, el Papa reconoce el Tratado de Tordesillas en 1494 que ese continente tiene que ser repartido o va a ser repartido por las potencias ibéricas, por Castilla y por Portugal, pero en la práctica el resto de potencias europeas quieren también sacar tajada y progresivamente, ya desde fechas tempranas, pero sobre todo a partir del siglo XVII, comienza a haber una presencia en América, en el nuevo continente, de otras potencias europeas que conquistan sus colonias, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Francia conquistará Santo Domingo, Holanda tendrá también posesiones, Inglaterra poseerá en el Caribe Jamaica, Barbados, Belice, ¿vale? Y en América del Norte, desde el siglo XVII, en concreto 1609, comienzan a asentarse colonos ingleses, ¿no? Que eran personas, estos colonos disidentes religiosos, gente que no estaba del todo de acuerdo con la iglesia anglicana establecida en su país, establecida en Inglaterra, y que buscan un ambiente más tolerante, más libre, para realizar, pues bueno, para poder practicar su religión. Son gente, parece ser también muy emprendedora, que enseguida comienza a poner en marcha toda una serie de negocios agrícolas, pesqueros, comerciales, ¿no? Y de hecho, bueno, pues emerge entre esos colonos una burguesía pujante. En el Imperio Británico muchas veces se sentirá esas colonias más que como una ventaja, más que como una fuente a la que exprimir, una naranja a la que exprimir, ¿no? Que eso no deja de ser una colonia para un imperio. Se verá como una competencia, ¿no? Como una competencia que exporta productos al resto de colonias inglesas en América, productos que en principio de donde tendrían que venir, según la lógica de los imperialistas, sería de la propia Inglaterra, que llega a tratos y llega a acuerdos y llega a comercios con españoles o con franceses, ¿no? Y digamos que a partir del siglo XVIII el Imperio Británico toma la determinación de poner fin a esa situación y de que las colonias inglesas en América del Norte, lejos de ser una competencia, sean una fuente de beneficios para el imperio, para Inglaterra. ¿Cómo se pueden convertir en una fuente de beneficios? Imponiéndoles impuestos, ¿no? O controlando su actividad comercial. Ahí está, por ejemplo, la ley del azúcar, ¿no? Que lo que les va a impedir o les va a dificultar por lo menos es adquirir el azúcar de otras partes que no sean de colonias inglesas, adquirir el azúcar por ejemplo, de Francia. Va a estar la ley del timbre, que digamos imponía que los periódicos, que los textos que se imprimieran en las colonias de América del Norte se hicieran con papel inglés. Va a estar la ley del té, que es muy similar a la ley del azúcar. Toda una serie de impuestos en unos casos o regulaciones de la actividad comercial en otros que molestan a la burguesía colonial, a los burgueses coloniales de América del Norte, que empiezan a ser cada vez más críticos con respecto al Imperio Británico y que empiezan a llegar cada vez más a la siguiente conclusión: vamos a hacer mejor negocio
si somos independientes que si nos mantenemos dentro del Imperio Británico. Entonces ya en 1773, por ejemplo, hay un motín muy importante por su componente simbólico, ¿no? Llamado Motín del Té, en el que una serie de colonos de Boston van a acudir a barcos de la Compañía de Indias Orientales Inglesas y van a arrojar al mar los cargamentos de té. Estos son un reflejo de cómo se está gestando un movimiento independentista en todas las colonias de América del Norte, organizado en sociedades como los Hijos de la Libertad, por ejemplo, y ya con una serie de líderes, algunos de los cuales van a tener mucha importancia luego durante la Revolución: Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, por supuesto, Woodrow Washington, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, a partir de 1775 estos representantes de las colonias se organizan, se llamará Congreso Continental, y se inicia una guerra contra Inglaterra, una guerra en la cual tiene lugar una declaración de independencia de los Estados Unidos en 1776, que todavía es parte integral de la Constitución norteamericana, que tiene un inicio muy famoso. Nosotros afirmamos como evidentes estas verdades, que el Creador nos ha creado a todos libres e iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Tendrán lugar batallas militares importantes, como la batalla de Yorktown, y en última instancia van a ganar los colonos. ¿Por qué van a ganar los colonos? Bueno, primero, porque la burguesía norteamericana logra traerse a capas importantes de la población, eso sí, blanca, dándoles algunas concesiones, entre otras concesiones en forma de libertades populares. Y segundo, porque en América del Norte había ya una tradición de pueblo armado, ¿eh? Una tradición de pueblo armado que, si sabéis un poco de la realidad de los Estados Unidos, pues todavía sigue en vigor, ¿no? La revolución triunfa, se obtiene la independencia, pero a mí se me ha gustado señalar en clase una cuestión, y es que otro tipo de contradicciones, de injusticias muy fuertes, ¿no?, presentes en América del Norte, van a continuar en pie. Y he citado sobre todo tres. Una, la esclavitud en las colonias del sur, ¿no? Las colonias del sur en América van a ser colonias esclavistas, ¿no? Donde la mano de obra que se va a utilizar en las grandes fincas de tabaco o de algodón va a ser fundamentalmente esclavos traídos de África. Esa esclavitud no desaparece después de la revolución. De hecho, los llamados padres, ¿no?, de la patria de los Estados Unidos, ¿no?, los que están esculpidos en el Monte Rushmore, ¿vale? Madison, Franklin, Washington, Jefferson y todos los demás, ¿no?, son propietarios de esclavos en su totalidad. Otra contradicción importante, la que se sostiene con los indios. Al contrario del modelo español, que va a ser un modelo en donde se intenta aprovechar a la mano de obra india, sometiéndola a trabajos forzosos, el modelo norteamericano, el modelo estadounidense, va a ser un modelo en el que el indio es expulsado, ¿no?, de las tierras o incluso exterminado. Y esa realidad va a continuar, no solo va a mantener, sino que va a continuar y va a ir a más después de la independencia. ¿Por qué va a ir a más? Porque esas colonias que están en el este se van a ir expandiendo hacia el oeste a lo largo de todo el siglo XIX, incluso entrando en guerras con México, por ejemplo, en el año 45. ¿Vale? Entonces los indios, pues, fastidiados con esta revolución. Tercero, los blancos pobres, ¿no? No solo los negros, de hecho, fueron sometidos a esclavitud. Aunque tuviera otro nombre, aunque se llamara servidumbre, ¿vale?, los blancos pobres también estaban sujetos a relaciones de dependencia, y esa explotación extrema, de alguna manera, va a continuar después de la Revolución estadounidense. Poco más voy a decir de aquí, o sea, habría que saber un poco de los rasgos de la Constitución norteamericana, pero lo dejo a vuestro criterio, ¿no? Otro punto importante del tema, el último de los apartados, el de naciones y nacionalismos, ¿no? Este es un apartado que conviene, digamos que en el que conviene, no sé, hacer cierto ejercicio de pensar, ¿vale? Porque normalmente nosotros asumimos con mucha naturalidad que formamos parte de un país, que formamos parte de una nación, y nos creemos poco más o menos que esa nación es eterna, que se funda en las noches de los tiempos y que se puede hablar de españoles, qué sé yo, ya en el siglo V. Y esto no es verdad. La construcción de una nación, que no deja de ser la construcción de un sentimiento de pertenencia a algo, como una nación, a un país, es algo relativamente reciente y mucho más artificial
de lo que podemos pensar a simple vista, lo cual no quiere decir que sea algo completamente artificial y que sea el objeto exclusivo de una imaginación calenturienta, ¿no? Pero la nación y el nacionalismo tienen mucho más de artificioso, a lo mejor, de lo que podría pensarse en un primer momento, ¿no? De hecho, antes del siglo XIX, ¿cuáles eran los sentimientos de identidad de las personas? Pues fundamentalmente la identidad de su pueblo, de su comarca, de lo más cercano y también de su religión. Te sentías católico antes que español, ¿no? Por supuesto, el hecho de que se erigiera el nacionalismo en el siglo XIX tiene antecedentes previos, se va trabajando durante los siglos, pero esa conciencia de pertenencia a un país, tal y como la podemos entender ahora, es más bien un fruto del siglo XIX, del momento de desaparición del antiguo régimen y del surgimiento de una cosa distinta, ¿no? ¿Y qué es eso de la nación, no? Bueno, pues un nacionalista te dirá que es una comunidad cultural, estable en el tiempo, dotada de un territorio, con una serie de rasgos lingüísticos, de costumbres, de psicología, de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto más bien es que la nación es un producto del nacionalismo. El nacionalismo logra crear unos sentimientos nacionales a través de toda una serie de prácticas muy concretas. Diseño de banderas nacionales, difusión de una lengua común estandarizada, cosa que no se puede hacer casi sin el apoyo de un gobierno, ¿no? Y el estudio de esa lengua en las escuelas primarias y la alfabetización de sectores crecientes de la población y etcétera, 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 ¿no? La creación de una serie de mitos históricos, de leyendas, ¿no? Que en España están muy, muy vivas, que incluso te las puedes encontrar en libros de texto a día de hoy, como la leyenda de la batalla de Covadonga o de cierta lectura muy mítica, ¿no? De la Reconquista, ¿no? Qué sé yo, la elaboración de un himno, el papel de las selecciones deportivas, el papel de la escuela como herramienta para difundir esos valores nacionalistas patrióticos, todo ello acabará construyendo que la gente tenga la creencia de que pertenece a un país. Se llame Alemania, se llame Francia, se llame Inglaterra, o se llame España, o se llame Cataluña, o se llame el País Vasco, o se llame Bretaña, ¿no? Vale, todo esto va teniendo lugar durante el siglo XIX. Hay diferentes ramas del nacionalismo. Hay una visión del nacionalismo, como por ejemplo el nacionalismo romántico alemán de Herder, de Fichte, mucho más cerrada, en la que la nación se concibe casi como algo objetivo, algo que tiene una existencia real como la puede tener esta mesa, ¿no? Y que esa asistencia se pierde poco más o menos que en la noche de los tiempos, que es algo milenario, ¿no? Un espíritu del pueblo eterno, ¿no? Y hay nacionalismos pues, más abiertos, como lo que será el nacionalismo político francés, donde se sostendrá que una nación existe en la medida que la población decide que exista, es decir, en la medida que se aplica eso que se acabará conociendo como derecho a la autodeterminación, ¿vale? Hay diferentes versiones del nacionalismo, pero quizás lo más importante es entender las consecuencias tremendas en el plano práctico que va a tener esta nueva idea, ¿vale? Y nos podríamos centrar en dos tipos de consecuencias. Una, estados que se separan, estados que se dividen, nacionalismos, por tanto, separatistas o independentistas, y dos estados que se unifican, ¿no? Estados que se dividen, por ejemplo, en Europa, hay que señalar el caso de Grecia, que logra independizarse de los otomanos, del Imperio Otomano, en una guerra ya en 1820, donde Grecia se convertirá en una especie de símbolo de Europa, donde Grecia va a recibir un apoyo importante de parte de otros países porque se consideraba poco menos que era la lucha de la civilización, Grecia, cuna de la civilización, ¿no? Contra el otro, el extranjero, el musulmán, ¿no? Pues el Imperio Otomano. Y la independencia también de Bélgica, ¿no? Del Reino de las Provincias Unidas, que ha creado como Estado tapón después del Congreso de Viena, ¿vale? Entonces, bueno, fíjate, son dos países nuevos que surgen de la mano del nacionalismo, ¿no? Más importante todavía que los nacionalismos disgregadores, ¿no? Habría que señalar el impacto del nacionalismo en la unificación de dos países, de Italia y de Alemania. Tanto Italia como Alemania, al inicio del siglo XIX, no eran un único país, no eran un único Estado, estaban divididas en muchos gobiernos distintos.
el caso de Italia en concreto está dividida en 7 estados y en el caso de Alemania, bueno, pues en un montón, ¿no? En 30 y pico, una cosa así, ¿vale? Ambos procesos de unificación tienen características parecidas. Por comenzar por Italia. En Italia surgirá un movimiento nacionalista que plantea que todos los habitantes de la península itálica forman parte de un mismo país, llamado Italia, básicamente por compartir una lengua común, el italiano, cosa que no era del todo cierta, porque el italiano, si acaso, se hablaba solo en la Toscana. Crearán un movimiento, el Resurgimiento, en los años 20 del siglo XIX, que irá propagando esa lengua italiana y esa supuesta cultura italiana, ¿vale? Y lograrán el apoyo de uno de los estados italianos, quizás el más industrial, el más avanzado, el estado del Piamonte-Cerdeña, el reino del Piamonte-Cerdeña, con su ministro Cavour, ¿no? Y con su rey Víctor Manuel II, ¿vale? Que digamos, asumirá como propia la lucha por la independencia, ¿no? Y entonces declarará la guerra a los austriacos, que tenían territorios en el norte de Italia. Posteriormente, de la mano de un nacionalista italiano súper interesante, Garibaldi, se producirá la anexión de la Italia del Sur, del reino de las dos Sicilias, que ha sido un reino de origen español, ¿vale? Y más adelante, digamos, como culminación del proceso de la independencia, en 1870 se invaden los estados pontificios, ¿no? Lo que es el Vaticano, porque no era en aquel momento ese cuadrito que hay ahora en Roma, sino que era un país importante que ocupaba una franja de territorio significativa en el centro de Italia, ¿no? Resultado de todo este proceso que se va desplegando a través de estas fases, guerra contra los austriacos, invasión del reino de las dos Sicilias y toma de los estados pontificios, la creación de Italia. Italia surgirá como un país burgués, capitalista, monárquico, con sufragio censitario, moderado, liberal en ciertos aspectos, pero es verdad que los proyectos más avanzados que albergaban algunos nacionalistas italianos de construir una república que repartiera la tierra entre los campesinos, pues no se llevan a cabo. Y bueno, esta es un poco la historia de la unificación de Italia, ¿vale? Culminada en 1870, ¿no? En el caso de Alemania, pues es que el proceso es parecido. Surge un nacionalismo que plantea la existencia de un pueblo alemán, ya desde finales del siglo XVIII, un nacionalismo romántico, que al igual que en Italia se centra mucho en la lengua, aunque aquí podríamos decir que con más razón, ¿no? Porque es verdad que en todas esas zonas se hablaban lenguas parecidas, no eran las mismas, pero parecidas, lenguas germanas. Un nacionalismo bastante cerrado, bastante furibundo, con, digamos, algunas tendencias peligrosas en cuanto a lo excluyente que podía llegar a ser, ¿no? Y eso yo creo que se tendrá ocasión de comprobar pues más adelante, de la mano de la Segunda Guerra Mundial y lo que va a ser el nazismo, ¿no? Bueno, un nacionalismo en cualquier caso que tiene éxito, que digamos que logra algunas conquistas ya en 1800, en la década de los 30, por ejemplo, en el 34 se llega a una unión aduanera entre varios estados alemanes, el Zollverein, donde desaparecen cualquier tipo de limitaciones a intercambios comerciales, una especie de lo que hoy sería la Unión Europea, pero de Alemania, ¿no? Y eso sienta las bases de lo que luego va a ser un movimiento por la unidad política, ¿no? Y bueno, igual que sucedió en Italia, pues un país en concreto, en este caso el Reino de Prusia, pues asume también la bandera de ser el que lidere la unificación. Eso sí, excluyendo a Austria. A Prusia le interesaba, por un lado, que Alemania se unificara, porque de esa manera podía llegar a ser una gran potencia, pero le interesaba también dejar fuera a Austria. ¿Para qué? Para que el centro de la nueva Alemania estuviera en Prusia y no estuviera en Austria, estuviera en Berlín y no estuviera en Viena, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, Prusia al final, de la mano de su canciller Otto von Bismarck y de su rey, ¿no? Guillermo II, va a impulsar la unificación de Alemania, ¿no? Digamos que lo hace primero a través de una serie de guerras menores, en las que se anexionan territorios daneses, ¿no? De Dinamarca, como los condados de Schleswig-Holstein, pero en el momento culmen va a ser la guerra contra los franceses en 1870, guerra de la que Prusia sale victoriosa y que le permite que de una forma prácticamente voluntaria, pues todos los estados alemanes acepten incorporarse a un imperio alemán que va a ser el primer Reich, ¿no? Entonces, en 1871, casi coincidiendo en fechas con Italia, se produce la unificación de Alemania, la unidad de Alemania. ¿Y qué va a ser esa nueva Alemania? Pues va a ser un país parecido a Italia, más bien conservador, burgués, pero
pero aceptando ciertas cuotas de integración para la vieja nobleza de los Junkers, ¿vale? Autoritario, muy represivo con las expresiones del movimiento obrero que en Alemania van a ser muy fuertes, sobre todo también un país que se va a convertir pronto en una locomotora industrial, en un país que se va a desarrollar muy pronto, muy rápido, y que va a exigir su participación en la conquista de colonias, ¿no? Si Inglaterra y Francia tenían ya colonias, Alemania va a exigir las suyas, la Alemania unificada va a exigir las suyas. Y esto es importante tenerlo claro porque creo que va a ser lo que finalmente lleve a la Primera Guerra Mundial. Y lo dejamos aquí.